Welcome. Welcome. Bienvenido a una presentación sobre integrales incorrectos. Los objetivos de este video son determinar si un integral incorrecto es convergente o divergente, y también solucionaremos un problema de aplicación que incluye integrales incorrectos. Comencemos considerando el área bajo la función, y igual 2 dividido por x cuadrado en el intervalo de 1 al infinito. Ahora, lo nuevo sobre este problema es el intervalo de integración. Aviso cómo nos acercamos al infinito positivo para nuestro límite superior. Entonces, si configuramos esto como normalmente lo haríamos, tendríamos el integral de nuestra función, 2 dividido por x cuadrado, que escribiré para poder aplicar la regla de poder como 2x al poder de menos 2. Y nuestro límite inferior de integración sería 1, nuestro límite superior sería infinito positivo. Tener infinidad negativa en nuestro límite superior de integración es lo que hace de este un integral incorrecto. Y si vuelve y mira la definición de un integral definido, el intervalo de integración debe ser un intervalo cerrado y puede ver que esto no es. Así que lo que hacemos es escribimos este integral incorrecto como límite como b aproxima del infinito de este definitivo integral. Y aviso lo que hemos hecho reemplaza el límite superior de infinito con una variable b y luego tomamos el límite de este definitivo integral a medida que b se acerca al infinito positivo. Así que lo que debemos hacer es evaluar este definitivo integral, y luego tomar el límite como b se aproxima al infinito positivo. Así que vamos adelante y pruébalo. Aplicando la regla de poder aquí tenemos 2x al menos 1 dividido por menos 1. Y necesitamos evaluar esto en b y 1. Limpie esto un poco. Esto sería menos 2 dividido por x evaluado en b y 1. Así que primero reemplazamos x con b, habríamos dividido menos 2 por b - menos 2 1 menos 2. Así que ahora tomamos el límite de este menos 2 dividido por b, a medida que b se acerca al infinito, este se acerca a 0. Esto no es afectado por b, por lo que es igual al positivo 2. Ahora esto es realmente muy increíble. Lo que hemos hecho hemos encontrado el área de esta región sin límites y es igual a 2. Ahora es un poco extraño. Podemos ver que el área se está haciendo cada vez más pequeña, pero de hecho, está disminuyendo lo suficiente para que podamos decir que el área es igual a 2. Un integral se llama incorrecto si hay un número 1, límites superiores y menores de integración o infinito. Y número 2, f of x tiene un número finito de discontinuidades infinitas. Este video solo abordará el número 1, por lo que hay algunas definiciones que formulan lo que hicimos en el ejemplo 1. Aviso como este integral incorrecto tiene un límite superior de infinito. Reemplazamos que con b y luego tomamos el límite de la definitiva integral a medida que b se acerca al infinito positivo. También podemos tener nuestro límite inferior de infinito negativo. Y también podemos tener ambos infinidad negativa e infinidad positiva como límite inferior y superior. Si existe el límite, decimos que el intervalo incorrecto converge o es convergente. Si el límite no existe entonces dimos que el intervalo incorrecto se diverge o es divergente. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Ahora en este ejemplo he hecho muchos trabajos ya para nosotros. Y la razón por qué, si usted mira la función, estamos considerando que es f de x igual a x cuadrado. Esta es una función creciente en el intervalo de 1 al infinito. Ahora mismo, si estamos tratando de encontrar el área de la región limitada por la función y el eje x, está aumentando sin límites. Por lo tanto, hay que sentir que no podríamos encontrar esta área y por tanto este integral incorrecto sería divergente. Formalmente, si tomamos el integral incorrecto y lo escribimos como un límite de un integral definido, aplicó la regla de poder, hizo nuestra sustitución con b y 1, y luego si miramos este límite a medida que b se acerca al infinito positivo, este se acerca al infinito y esto no se ve afectado por b. Por lo tanto, este límite sería infinito, lo que no existe, lo que verifica otra vez que este integral incorrecto es divergente, lo que significa geométricamente que no podemos encontrar el área de esta región sin límites. Ok, vamos adelante y miremos a otro. Ahora, este es un poco más interesante. La función está disminuyendo, así que el área se hace más pequeño. Vamos a ver lo que pasa aquí. Primer paso, escribimos esto como un límite. Y otra vez aviso, lo que hemos hecho,
Reemplazamos infinity con la variable b y luego encontramos el límite como b aproxima del infinito de este definitivo integral. Ahora el antiderivado de un x es el registro natural x. Tenemos el límite como b aproxima del infinito positivo de registro natural x evaluado en b y 1. Entonces, esto nos daría el límite a medida que b se acerca al infinito del registro natural b, registro natural 1. Bien, el registro natural 1 es igual a 0. Pero el registro natural b es una función creciente, por lo tanto este enfoque de infinito positivo, lo que significa que este límite no existe, lo que significa que es integral incorrecto, es divergente. Por lo tanto que la función está disminuyendo. Eso no significa que siempre podemos encontrar el área en una región sin límites. Echemos un vistazo a uno más. Reescribamos esto como un límite. Ahora evaluaremos lo integral. Ahora, en este tenemos que realizar su sustitución. U igual 2x. So du igual 2 de x. 510 igual du dividido por menos 2. Tenemos el límite del integral de 4x a la u, pero luego 510 es igual a du dividido por menos 2. Volvamos a escribir este más tiempo. 4 dividido por menos 2 sería menos 12 a la u. Y aviso como estoy dejando los límites superiores e inferiores de integración ahora mismo, porque estos son para x y estamos en términos de u ahora mismo. A continuación, tendríamos el límite de antidividencia de esto, el antiderivado de a la u s a la u. Tenemos tanto 2c a la u, pero recuerda u es realmente 2x. Y tenemos que evaluar esto en b y 0. Así teníamos menos 12 al 2b guión menos 2x al 0. Ahora necesitamos encontrar este límite. Mirando este primer plazo, esto es el mismo que tenía menos 2 dividido por e al poder de 2b. Así que b se aproxima al infinito, el denominador crece sin límites, así que este se acerca a 0. Esto es guión menos 2 o 2, así que este límite es igual a 2. Por lo tanto, es convergente y el integral incorrecto es igual a 2, por lo que hemos encontrado el área de esta región sin límites, que es igual a 2. Finalizaremos mirando una aplicación que incluye un integral incorrecto. Se llama valor actual acumulado de un flujo de dinero continuo en una inversión a una tasa de $P por año perpetualmente. Es dado por este definitivo integral, que es igual a P dividido por K, donde K es la tasa y el interés está compuesto continuamente. Ahora esto es muy similar al acumulado, fórmula de valor actual de la sección anterior. La única diferencia aquí es que tenemos un integral incorrecto porque es un flujo de dinero perfecto o un flujo de dinero para siempre. Vamos un vistazo rápido de por qué esto simplifica a P dividido por K. No tengo suficiente tiempo para ver todo esto ahora, por lo que puede querer pausar el video, pero esencialmente lo que tenemos que hacer es lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Evaluar este integral incorrecto, realizar una sustitución o evaluar en el límite superior e inferior. Encontrar el límite y encontraremos que es igual a P dividido por K. Así que queremos encontrar el valor actual acumulado de una inversión para el cual hay un flujo de dinero continuo perpetuo de $3,200 por año a una tasa de interés del 6% compuesto continuamente. Podemos tomar P, $3,200, y dividir por K, que es un 6% como decimal. Y esto es aproximadamente $53,333,33. Desde ahora estamos considerando un flujo de dinero perpetuo. Podemos pensar en esta cantidad como el valor de hoy del flujo de dinero continuo perpetuo al 6%. Gracias por ver. Espero que encontraste este video útil.